Hay personas que cuando les dices sus verdades te ponen excusas y luego al final te terminan insultando. Y es que muchas veces, por así decirlo, resultan ser personas hipócritas, sin ofender. Porque muchas veces pueden decir a uno mismo que lo quieren y demás, incluso fomentando con hechos que no pueden ser de todo verdad, sino hechos fingidos. Y es que a veces lo pueden usar para pensar que de verdad lo que nos dicen es cierto y así quedarnos a su lado. Pero estas personas, como dije al principio, cuando les dice sus verdades, parece que se muestran verdaderamente tal como son, porque sí, sé que hay personas que al inicio no lo muestran y personas que sí lo llegan a mostrar, pero no tan a menudo, pero aún así al final, a veces, no siempre terminan demostrándote que son personas que simplemente te dijeron palabras vacías o promesas que son como palabras vacías. Y creo que estas personas a veces no sienten lo que de verdad sentimos porque mienten. Y creo que ni les va a importar todo el tiempo que uno les invirtió. Porque en sí, cuando mienten, lo pueden hacer con los dedos. Con esto me refiero cuando nos escriben varios tipos de acciones, acciones que quieren hacer por nosotros y demás cosas, entenderás. Y no sé si es 100% por querer atención de nuestra parte o es por querer alimentar su ego o otra cosa. Pero en sí a veces deja algo que es casi imposible de olvidar, porque en el fondo aún puedo seguir pensando de que fue una persona buena y que no fue intención suya mentirme y hacerme tal tipo de daño, aunque en realidad haya sido distinto, lo sé. Y a veces puedo pensar que es mi culpa. Podemos pensar que es por nuestra culpa, por nuestra forma de ser, que esa persona fue así con nosotros y no es una persona hipócrita. Porque sí está bien dicho que a veces con nuestra forma de ser pensamos que no somos suficientes y que esa persona le molesta nuestra forma de ser y no es como de verdad quiere que seamos. En sí, la mayoría de esas personas que pueden resultar ser hipócritas te olvidan fácilmente aunque duela. Y más pueden hacer lo mismo de mentir y fingir una personalidad así con otro tipo de personas nuevas o anteriores, pero lo pueden repetir o incluso más y simplemente quedas como alguien que fue parte de su diversión. Pero ¿qué sentido tiene devolvérselo? ¿Para qué devolver el tipo mal que nos hicieron y eso? Después de todo, esas personas en realidad supongo que por una parte de su vida fueron así de hipócritas porque al final muestran cómo son verdaderamente. Y más cuando le llevas la contraria, te muestran más fácilmente cómo son. Porque pueden empezar con una actitud bonita, pueden empezar con una personalidad que es muy linda y tierna, pero cuando le llevas la contraria, te pueden demostrar que no es lo que son, no es lo que aparentan ser. Te pueden mentir, incluso en los momentos donde sientas que estás solo. Te pueden llegar a ilusionar mucho, pero aquella persona, obvio, a veces no le va a importar eso. Solo va a buscar y querer hacer daño y sobre todo querer atención por nuestra parte.
sé que muchas personas así, después de todo, a veces están entre nosotros y otras veces en las redes sociales, pero no lo vemos en sí porque con cada persona que hablamos podemos simplemente pensar de que todas las personas no son hipócritas, pero a veces la traición viene más cerca de quien confías. Y sí, confié, pero confié de una manera muy estúpida, ¿sabes por qué? Porque y puedo pensar de que la persona o las personas en las cuales yo confié en sí son buenas personas y no es su culpa que me hayan hecho pensar que son hipócritas, porque puedo pensar de que es mi culpa por mi forma de ser de que me hayan demostrado eso, o que yo soy insoportable y ese tipo de cosas. Y a la otra persona a veces, claro, le puede resultar fácilmente olvidarme. No sé si me pensará, no sé si alguna vez me va a ver y me va a pensar en mí, en lo que me hizo y además de cierto tipo de hechos que ocurrieron en momentos pasados. Creo que a pesar de todo eso, esa persona no me va a recordar con bien, sino con algo de egoísmo, porque esa persona puede querer terminar como la buena persona de la historia y hacerme quedar a mí como el malo. Quiere eso, quizás porque muchas veces van a querer eso, porque ya sea que alguna vez su historia sea contada, van a querer de que sean las personas muy pero muy buenas de la historia y no las villanas o villanos. Y otra cosa es que también no les importa el tiempo en los cuales yo o uno mismo puede dedicarles. No les va a importar, supongo, porque pueden pensar de que yo soy temporal, ¿verdad? De que uno mismo es temporal y de que ese tipo de acciones que alguna vez uno puede hacer por amor y por cariño se olvidan fácilmente cuando no es así. Y luego dicen que todas las personas somos iguales o peores cuando no es así. Luego dicen también que somos personas frías y demás. Pero hay que ser empático, ¿sabes? Hay que ser muy empático con la mayoría de personas. Porque no sabes con exactitud qué es lo que cada persona pasa diariamente. No sabes con qué tipo de personas ha tenido que lidiar aquella persona en su pasado. Y mucho menos sabes sus mayores miedos y lo que tiene miedo de volver a pasar o a sufrir. Ya no quiero ser alguien temporal, sino yo quiero ser alguien que por primera vez marque la vida de alguien. Y no de manera pasajera, sino de manera, como un decir, para toda la vida. Ya no quiero ser alguien más, sino ser lo único que aquella persona quiere. Y menos quiero tener que estar lidiando con problemas que no son por mi culpa. Menos también tengo que estar soportando todo tipo de excusas. Y a veces excusas inmaduras. Porque aunque pidas, no te lo van a demostrar tal como tal, ni al 100%. Aunque yo ruegue, no me lo van a demostrar del todo, completamente. Y aunque sea por primera vez quisiera hacer lo que alguien quiere exactamente. Porque ya sé lo típico. Lo típico es que un día te quieran y el otro día ya no. Te olvidan tan fácilmente.
conocer lo que quieres o incluso aunque duela por alguien en persona cuando se trata de virtualmente. Y sabes que mayormente suele doler más la conexión virtual, suele doler más. Conocemos a personas que creemos muy maravillosas y lo mejor. Y no quiero que piensen de que somos ingenuos o ingenuas cuando no es así. Porque cuando pasa eso de conocer a una persona que creemos que es perfecta o perfecto, en el fondo no sabemos lo que aquella persona quiere con nosotros de manera negativa. Claro, seguro pensarán de que ¿por qué mejor no alguien en persona? Y es que a veces en persona no tienes por así decirlo el hecho de poder conocer a alguien, porque simplemente en persona es muy distinto. Sientes que no estás con personas que te entienden, sientes que nadie te entiende a tu alrededor, y en cambio en las redes sociales sí hay personas que te entienden. Y también de que sientes que en las redes sociales esas personas son tan únicas que no volverías a ver a otra persona igual en tu vida, y menos en persona. Y a veces incluso queremos de que esa persona muestre algo de empatía por nosotros. Y no lo hace. No lo hace porque no le nace y no quiere. O simplemente es un miedo de sentir que va a molestar le gana. Pero qué lindo sería que al menos lo intentara de una vez por uno mismo. Y no estar recordándole que haga esto y lo otro para que nos sintamos bien. Y tampoco sabes qué es lo que no quiero. Lo que no quiero es volver a tener que sentir el miedo de que si en verdad me quieres o en verdad no, me pueden llegar a encariñar muy rápido contigo y simplemente me vas a ver como alguien más, porque yo no sé con qué otras personas te hablarás. En cambio yo no hago lo mismo, pero creo que a ti no te va a importar eso. Por primera vez quisiera ser especial para alguien, pero el verdadero significado de especial, no simplemente alguien especial por momentos o temporalmente. En sí quisiera ser lo que alguien tanto quiere. Y que no me juzgue, que no me vea con defectos tampoco. Aunque claro, es algo que resulta creo ser difícil y eso. Pero no quiero que me vea con errores. Porque claro, yo cometo muchos errores, lo sé. Aunque, aunque alguien que me vea desde mi misma perspectiva de cómo yo veo, creo que es difícil. Porque yo puedo justificar lo que una persona puede decir cometer errores, en cambio por mí creo que nadie lo haría. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo sería ser tan pero tan especial para alguien, que me vuelva a enseñar a quedarme y no que se vaya simplemente, que me enseñe a confiar de nuevo y que me demuestre que las promesas se pueden llegar a cumplir. En serio, no es tan difícil, pero en sí quiero por primera vez experimentar que una promesa que me promete alguien se cumple. Apuesto que se sentirá muy
muy satisfactorio, ¿no? Muy bonito y así. Aunque no quiero que quede como algo de imaginación, algo que quizás nunca me va a pasar. Hay muchas personas, miles y millones de personas, y quizás solo una persona de esas millones de personas me va a demostrar lo que es el amor. No lo sé del todo, pero quizás ni aun así nunca suceda. O quizás sí, pero no dure para toda la vida, lamentablemente. Muchas personas cuando se casan y juran tener un amor bonito, lamentablemente me es triste ver cómo cuando van envejeciendo su amor se termina y ya no es un para toda la vida como lo habían jurado antes. Es triste, pero ojalá la mayoría de personas, incluso todas, amen de verdad y se amen entre sí de una manera muy sincera. Aunque a veces me pregunto por qué a las personas que amamos de verdad y queremos mucho, tenemos que sufrir por alguien que no le importamos. Hay hombres y mujeres que pasan por lo mismo, incluso peor. Y a veces me pregunto también qué pasaría si aquellos hombres y mujeres que pasan lo mismo se hubieran conocido en vez de conocer a aquella persona que les hizo daño. Supongo que hubiera funcionado, ¿verdad? Hubiera sido cierto. No es así. Hubiera pasado de que en verdad hubiera funcionado. Y esta vez sí fuera. Esta vez sí sea así. Pero después de todo, ¿es posible olvidar acaso todo el daño que alguien nos dejó? Porque en sí deja más que una huella y una marca. Deja más que un recuerdo también. Simplemente la felicidad a veces no se compra. Pero qué lindo sería experimentarlo. Vivir pensando de que esta vez sí fue realidad. De que esta vez el amor existe. Y lo veo y lo experimento. Y no solo lo anhelo. Muchas veces, incluso cuando nos esforzamos y dedicamos mucho tiempo a una persona que queremos, lo hacemos de corazón y lo vemos en nuestras acciones, aunque a veces lo negamos, con cada sonrisa, gesto y demás, por la cual hacemos aquella acción por aquella persona. Es muy lindo, más que solo. Aunque de principio a fin no suele suceder, sino de mediados a fin. Pero en sí sé que es algo inevitable de evitar conocer personas hipócritas.
o algo por el estilo, porque muchas veces no sabemos en realidad quién o qué de verdad está entre nosotros sin darnos cuenta.